Bienvenidos a Trionyx 83. Hoy en Trionyx 83 nos centraremos en un singular grupo de aves que por sus costumbres únicas se clasifican como las aves parasitarias. En este vídeo conoceremos mejor a estas aves que han visto en el robo de nido su mejor manera de supervivencia. Y descubrirás también algunas de las selectas especies de aves parásitas que existen en el planeta. Las aves parasitarias son animales que a su vez se engloban dentro de otros tipos de animales especializados en la conocida estrategia de parasitismo de puesta. Las aves parasitarias se diferencian porque, al contrario que la mayoría de aves, practican un cleotroparasitismo de nido en el cual la madre pone los huevos fertilizados en los nidos de otros pájaros totalmente diferentes. Por lo general, estas especies de aves parásitas aprovechan a especies de aves de menor tamaño, para que así su descendencia termine con facilidad con las crías reales del nido. Esto se conoce como parasitismo de puesta interespecífico. También existen algunas aves parasitarias que, al contrario, practican también el parasitismo de puesta intraespecífico, el cual consiste en dejar sus huevos en nidos de padres de la misma especie. A continuación descubrirás algunas de las principales especies de aves parásitas de puesta que existen. En el puesto 7 hablamos de una familia de aves parasitarias conocidas como los indicadores. El área de distribución de la mayoría de indicadores se encuentra a lo largo de África, encontrándose tan solo dos de sus especies en Asia, el conocido como indicador indio y el llamado indicador malayo. Todas las aves indicadoras reciben su nombre del curioso comportamiento que demuestran hacia el ser humano, y probablemente también hacia otros animales. Se han observado cómo estas aves vuelan buscando la atención de las personas para de esta manera guiarlas hasta los panales de las abejas. De esta manera el indicador aprovecha los restos que éste deja para alimentarse de la cera de las mismas, siendo una de las pocas especies de ave cuya alimentación se basa en gran parte en la ingesta de cera de abejas. Según los estudios, hasta 8 especies de indicadores mantienen un comportamiento de cría parasitario. Las hembras de indicador depositan varios de sus huevos en nidos ajenos, prefiriendo por lo general las especies de aves que realizan sus nidos en los agujeros de los árboles. Es también común que las crías de indicador utilicen sus picos ganchudos para romper los huevos originales del nido. Para asegurarse que las crías ajenas nazcan antes que las propias, la hembra de indicador incubará internamente sus huevos durante un día más antes de ponerlos. En el puesto 6 hablamos de una curiosa especie de ave cuculiforme conocida como el críalo europeo. Esta especie, al igual que su pariente directo el cuco común, es un ave que practica el conocido parasitismo de puesta. El críalo es un ave incluso más grande que el cuco, con una longitud de hasta 40 centímetros. Es por ello que, para usurpar los nidos de otras aves, elige especies que mantengan también un buen tamaño, como es el caso de las conocidas urracas. Esta ave se caracteriza por su penacho erecto y sus alas y cola largas y estrechas. Al igual que su pariente el cuco, las crías de críalo no acaban con la vida de las crías originales del nido. Muchas de estas, sin embargo, terminan por perecer por la falta de alimento originada por la vorágine de las crías de críalo. En el puesto 5 hablamos de la que es conocida por ser la única especie de pato parasitaria que existe en todo el mundo. Hablamos del conocido como pato cabeza negra o pato rinconero. El pato rinconero es una ave típica de las lagunas y lagos de agua dulce de una enorme parte de América del Sur. Este pato destaca en el caso de los machos por su coloración café y su distinguida cabeza negra, de ahí su nombre. El que es conocido como el único pato parásito del mundo practica un parasitismo de puesta, en el cual aprovecha los nidos de otras especies de patos para depositar sus huevos. Por lo general, especies como el pato negro. Estos se aprovechan de ser incubados por otras especies para después, al nacer, reunirse con grupos de patitos de su misma especie. En el puesto 4 tenemos una de las especies de aves parasitarias más conocidas por su siniestro comportamiento parasitario que existen. Hablamos del conocido como cuco común.
Los cucos comunes son aves distribuidas por gran parte de Europa y otros lugares donde migran en determinadas épocas del año, como es el sudeste asiático y el África subsahariana. El cuco común se encuentra entre las aves con el comportamiento parásito de puesta más marcado que existe. Las hembras de esta especie, en ausencia de los legítimos dueños del nido, aprovechan las circunstancias para depositar uno de sus huevos en el nido ajeno. Las hembras de cuco eligen el patrón de sus huevos en función del color de los huevos del nido invadido, una forma de mimetizar su huevo a la perfección y así evitar que los dueños del nido detecten el huevo intruso. Se calcula que los cucos comunes aprovechan los nidos de hasta 300 especies de aves distintas, por lo general el nido de pequeñas aves insectívoras. Al eclosionar el huevo, el pichón de cuco empujará al resto de pichones fuera del nido, para así ganarse la exclusiva alimenticia de los entregados padres, los cuales alimentarán hasta que alcance la madurez. Es común observar cómo estas pequeñas aves alimentan al pollo de cuco, el cual es hasta 3 veces más grande que los propios padres adoptivos. En el puesto 3 hablamos de todo un género de aves parasitarias conocidas como las viudas o viuditas. Las viudas, excepto en una de sus especies, son nativas y exclusivas de África. Estas aves se distinguen por poseer unos patrones oscuros y por poseer una característica cola de gran envergadura en el caso de los machos. Esta sirve a los machos para exhibirse durante la época de celo. Las hembras de viuda se distinguen de los machos por sus tonos más marrones y su cola más pequeña. Estas aves, al contrario que la mayoría, no nidifican en la época de cría, sino que depositan sus huevos en los nidos de otras aves, practicando de esta manera el parasitismo de puesta. Las aves seleccionadas para criar a la prole de las viudas suelen ser los miembros de la familia Extritidae, los cuales criarán al polluelo de viuda como si fuese su propia cría. En el puesto 2 tenemos una curiosa especie de ave de las conocidas aves parasitarias, y la cual, debido precisamente a este comportamiento de nido parásito, mantiene las crías de ave más grandes en relación al tamaño de sus cuidadores o padres adoptivos que existen. Hablamos del conocido como tordo renegrido, o también llamado por su mencionada condición como el chamón parásito. El chamón parásito es un ave paseriforme que habita a lo largo de gran parte de Sudamérica, manteniendo colonias debido a sus aptitudes migratorias también en los Estados Unidos y varias islas caribeñas. Como otras aves de garrapateros, el tordo renegrido no construye su propio nido, sino que como ave parásita de huevos pone sus huevos en el interior de nidos ajenos. Es común que la propia ave destruya los huevos de sus anfitriones después de poner los suyos. De esta manera los padres adoptivos criarán en exclusividad a su descendencia. En el puesto 1 hablamos de una curiosa especie de ave parasitaria, al igual que otras, perteneciente a la familia de los cucúlidos o cucos, y conocida como el cuclillo crespín o cuco rayado. El cuclillo crespín es una ave americana con un enorme rango de distribución, encontrándose a lo largo de un enorme número de países, desde Centroamérica a Sudamérica, siendo por ello conocida según el país de origen por un enorme número de nombres. En cuanto a sus características, el cuco rayado, como bien menciona su nombre, está caracterizado por poseer una característica raya negra desde la zona de la cresta, y la cual contrasta con un color de base gris castaño en el resto de su plumaje. Al igual que su pariente el cuco común, el cuclillo crespín depositará de 1 a 2 huevos en nidos de otras especies seleccionados previamente. Es común que cuando no puede acceder a ellos por su gran tamaño, los agujere literalmente para así introducir sus huevos en el nido ajeno. A los 15 días estos eclosionarán. Tras esto, las crías de cuclillo eliminarán los polluelos auténticos del nido, para asegurarse así su alimentación en exclusiva. Suscríbete para recibir las novedades del canal.